Buenas tardes nuevamente, continuando con el tema de enfermedad renal. Entonces vamos a hablar un poco de la enfermedad renal crónica, y como su nombre lo indica, es un deterioro que implica un tiempo más prolongado para que se lleve a cabo la lesión sobre los riñones. Creo que la enfermedad que más común afecta a los riñones, y sobre todo que lo vamos a ver en presencia de la edad, en animales de más edad, en animalitos más geriates. Creo que hay que tener en cuenta también que podría presentarse en algunos animales como una alteración congénita. Ahorita vamos a ver algunas manifestaciones de enfermedad renal congénita en algunos gatos y en algunos perros con razas en particular. Esto es importante porque esto es una diapositiva que nos ilustra la frecuencia con la cual son consultados los pacientes por enfermedad renal en perros y en gatos con respecto a las otras consultas. Entonces, obviamente vamos a ver que en el perro es un 5% de todas las consultas, en el gato es un 10%, y acuérdense que hablábamos de las unidades funcionales, en el gato son menos, y esto posiblemente haga que sean un poco más sensibles a la parte de las daños renales. Y como les decía, hay algunas enfermedades renales congénitas, entonces hay unas razas especiales que podrían tener algunas condiciones asociadas a enfermedad renal. Sí, posiblemente algunas las vayamos a ver cuando hablemos de glomerulonefritis, entonces es importante, pero es para que veamos que hay algunas que pueden tener un compromiso congénito. En algunas razas de perros, en algunas razas de gatos, y entonces vamos a ver importante la visinia cuando hablemos de la amiloidosis renal, cuando hablemos de las glomerulonefritis. ¿Sí? Esta es la patofisiología que ocurre en perros y en gatos, y obviamente entonces vamos a ver que hay unas nefritis tubulointersticiales en un porcentaje muy alto. Entonces vamos a ver que hay un daño de la parte tubulointersticial, luego vienen las glomerulonefropatías y obviamente las amiloidosis, que tendrían también que ver con la parte de las glomerulonefritis. Y en los gatos lo mismo, el porcentaje mucho más alto está en la parte de las tubulointersticiales, pero hay un porcentaje un poco importante que es la aparición de tumores en los gatos, un 11%, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Muchos de estos diagnósticos los vamos a hacer por histopatología. En una de las presentaciones posteriores vamos a ver cómo hacemos biopsia de los riñones para poder acceder a este tipo de diagnósticos. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, de lo que genera el daño renal, entonces vamos a hablar que hay una lesión tubulointersticial, en este caso, que va a afectar pues, toda la función en esa parte del riñón o en la parte del glomérulo, que en eso correspondería pues la fisiopatología. Y entonces vamos a tener unas alteraciones en la función excretora, unas alteraciones en la función regulatoria y unas alteraciones en la función de síntesis. Entonces, una función excretora, pues obviamente vamos a tener un aumento de lo que normalmente vamos a cuantificar, que es aumento del BUN, aumento de la urea, aumento de la creatinina y aumento del fósforo. En la función regulatoria, pues simplemente como se pierde el bicarbonato, pues vamos a tener una acidosis metabólica, y como no está la enzima 1-alfa hidroxilasa, vamos a tener que la vitamina D inactiva que se produce en el hígado no va a ser activada por efecto de la 1-alfa hidroxilasa en el riñón, no se va a volver la 1,25 dihidrocolecalciferol, y al no volverse la forma activa de la vitamina D, esta no va a mediar la absorción intestinal de calcio. Entonces vamos a tener una hipocalcemia. Y como funciones de síntesis, sabemos que la eritropoyetina es una hormona que no se produce sino en el riñón, y obviamente como consecuencia de la disminución de la síntesis de la eritropoyetina va a haber una anemia que casi siempre es no regenerativa, de tipo normocítica, normocrónica. Y el hiperparatiroidismo, que en este caso sería un hiperparatiroidismo de tipo renal secundario, tiene que ver mucho con lo que acabamos de mencionar con la hipocalcemia, perdón. Y la hipocalemia, que la va a tener en cuenta ahí,
Es lo que hablábamos en la insuficiencia renal aguda, que es importante saber que muchos de estos pacientes van a tener disminuciones en cuanto al nivel de potasio. Con respecto a los signos clínicos, pues obviamente son muchos muy inespecíficos, otros un poco más específicos, como empezamos a ver poliuria, polidipsia, nocturia, obviamente anemia, emaciación, entonces úlceras en boca. Son signos clínicos que podrían ser en su conjunto direccionados o orientados a una insuficiencia renal crónica. Lo que pasa es que cada uno per se podría desorientar mucho desde el punto de vista del diagnóstico, pero creo que cuando hacemos un buen examen clínico y orientamos estos signos clínicos, el diagnóstico puede ser un poco más preciso. Y para ayudar al diagnóstico, pues vamos a saber que los insuficientes renales crónicos, como hay ya un proceso de disminución de la eritropoyetina, vamos a tener anemia, algo que no vemos en el insuficiente renal agudo. El tiempo de vida medio de un eritrocito es más o menos unos 100 días, y entonces, pues, obviamente, cuando hablamos de un proceso agudo, nunca vamos a tener tiempos tan largos. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, que pueden ser procesos que van de meses a años, estamos hablando de que ya pasaron más de 100 días de la vida media de un eritrocito, y por eso empezamos a ver o a notar anemias en estos pacientes, porque no hay una nueva producción de eritropoyetina, y como consecuencia, pues obviamente no hay nueva producción de eritrocitos. En este caso vamos a tener azotemia renal, y la azotemia renal la vamos a determinar porque tenemos niveles muy altos de urea y de creatinina, o de urea y creatinina, con densidades urinarias que casi siempre están por condiciones de isostenuria. O sea, no alcanzamos a ver más allá de 1020 concentraciones urinarias, ¿sí? Y los pacientes van a tener un aumento del fósforo. El fósforo se elimina o se excreta básicamente por la parte urinaria, la parte renal, y cuando tenemos problemas de insuficiencia renal crónica vamos a tener aumentos en cuanto al fósforo. Hay algunos artículos, algunos estudios que muestran que hay una relación directamente proporcional en cuanto al aumento del fósforo y las posibilidades que tiene ese paciente de morir. ¿Sí? Algunos artículos hablan de que por cada punto que se aumenta el fósforo por encima de su rango normal, se aumenta en un 10.8% la posibilidad de que ese paciente fallezca. Entonces es importante manejar el fósforo, y por eso muchas de las medidas terapéuticas están orientadas a quelar el fósforo, ¿sí? Con respecto a la acidosis metabólica, pues lo hablábamos ya, vamos a tener básicamente disminución de la anhidrasa carbónica, y al tener disminución de la anhidrasa carbónica no vamos a tener la capacidad de absorber o de reabsorber del túbulo contorneado hacia el intersticio todo lo que tiene que ver con la parte del bicarbonato y eliminar hidrogeniones. Entonces, al no reabsorber el bicarbonato y no eliminar hidrogeniones, vamos a entrar en un proceso de acidosis metabólica. Y la hipoalbuminemia se presentaría básicamente porque a través de ese glomérulo alterado, a través de este riñón enfermo, se van a dar procesos de proteinuria. Y con el proceso de la proteinuria vamos a perder proteína, básicamente albúmina, y esto va a conllevar a que la albúmina esté por debajo de los rangos de referencia. Obviamente va a disminuir la presión oncótica y podría estar entrando en el síndrome nefrótico, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver, el síndrome nefrótico. El diagnóstico obviamente lo vamos a hacer, como que decíamos, una hipostenuria, una isostenuria en unos niveles de azotemia, una urea y una creatinina o un BUN muy altos, con unas concentraciones urinarias muy bajas, que nos indican que el riñón está teniendo incapacidades de concentrar, ¿sí? Vamos a tener proteinuria, que podría ser medida en los tubos. Algunas veces podemos llegar a hacer electroforesis para identificar estas proteinurias, pero en las tirillas podríamos medir la proteinuria. La cilindruria depende, más adelante vamos a ver eso un poco en el análisis. Hematuria y glucosuria dependiera pues de las condiciones, pero es aunado al diagnóstico lo que está pasando. Biopsia la vamos a ver más adelante también cuando miramos lo del riñón. Vamos a hacer biopsias del riñón para determinar realmente el diagnóstico.
Y lo que nos compete un poco el tratamiento, entonces vamos a ver que mucha de la parte del tratamiento tiene que ver con situaciones muy parecidas a las de insuficiencia renal aguda, aunque hay algo importante. Los pacientes con insuficiencia renal crónica casi siempre son poliúricos, no son anúricos ni oligúricos, a no ser de que sea un insuficiente renal crónico que se agudiza y se muere, porque el insuficiente renal crónico que se agudiza casi siempre se muere, pero normalmente estos pacientes son poliúricos, ¿sí? Entonces lo mismo, porcentaje de deshidratación, vamos a calcular un porcentaje de deshidratación porque estos pacientes ya sí vienen deshidratados, y entonces con base en ese porcentaje de deshidratación vamos a dar unos volúmenes de fluidos que casi siempre son el cloruro de sodio 0.9 o el Richard lactato. ¿Hay alguna condición especial en estos pacientes después de haber sido estabilizados? Las recomendaciones de colocarles fluidos de forma subcutánea, y normalmente lo hacemos entre 75 y 150 ml día, volúmenes totales en el subcutáneo, y esto podría ayudar a que vayan en una mejor condición. A estos pacientes les tratamos también la acidosis metabólica, y obviamente pues lo mismo que hablábamos para los pacientes con insuficiencia renal aguda. La forma es con el bicarbonato, pero para poder suplementar bicarbonato necesitamos tener el exceso de base, que lo calculamos con base en los gases arteriales o gases venosos, y vamos a calcular el exceso de base, lo multiplicamos por una constante que es 0.3 y lo multiplicamos por el peso. Ese es el volumen total de miliequivalentes de bicarbonato que necesitamos. Entonces es importante tener en cuenta que si no se puede acceder a esta forma, otra de las formas es acceder a la tensión de CO2, y acuérdense que lo decíamos, cogemos una constante que es el número 20 y le restamos la tensión de CO2. Ese es el déficit de bicarbonato, 20 menos la tensión de CO2, y esa sería la cantidad de miliequivalentes que vamos a suministrar. Nunca colocar más allá de la rata que estamos poniendo ahí, ¿sí? 1 a 5 miliequivalentes por kilo intravenosos, y siempre colocar la dosis, un cuarto de la dosis calculada en los primeros 10 minutos y luego el resto en las siguientes 4 a 8 horas, siempre disminuido. El Harman aporta 28 miliequivalentes de bicarbonato, de ese lactato, que es capaz de transformarse en bicarbonato si tenemos un buen trabajo hepático. Ese bicarbonato van a ser 28 miliequivalentes por litro, o sea, unos 14 miliequivalentes por cada 500 ml que se pongan de Harman. Ahí tenemos una diapositiva del exceso de base, que hay veces la gente se pregunta para qué sirve el exceso de base, y no es otra cosa que saber que el exceso de base va entre -3 y +3. Cuando el número está muy negativo, quiere decir que hay mucha pérdida de bicarbonato o hay mucha ganancia de ácidos. Cuando el número está muy positivo, es el contrario, quiere decir que hay más ganancia de álcalis o de bicarbonato y más pérdida de ácidos. Entonces esa sería la cuestión del exceso de base, ¿sí? Y la hiperfosfatemia, que les decía que es importante en el manejo de los insuficientes renales crónicos, porque el porcentaje de mortalidad tiene que ver mucho con los niveles de hiperfosfatemia. Entonces, obviamente, lo que vamos a hacer con estos es unos medicamentos que van a de una u otra manera ayudar con quelar el fósforo. Lo primero que vamos a hacer con estos pacientes es una dieta que sea dieta renal. Si no es una dieta renal, pues podemos hacer algunas dietas caseras que van a ayudar a disminuir la proteína en la dieta. Al disminuir la proteína, voy a disminuir la producción de amoníaco en la dieta como metabolismo de toda esta proteína. Obviamente, con el amoníaco va a entrar al hígado a formar urea, y obviamente la urea va a ser eliminada por el riñón. Al disminuir la proteína, estoy disminuyendo esos niveles de urea indirectamente. Y lo mismo estoy haciendo con el fósforo. El fósforo normalmente lo aporta en la proteína. La carne, cuando se metaboliza, va a aportar una cantidad exagerada de proteína y fósforo. Entonces, al dar dietas con más grasa y menos carne, carne magra, músculo, podría generar una disminución indirecta del fósforo. Y obviamente el hidróxido del aluminio y el sucralfato, que vamos a hablar más adelante de él, como quelantes de fósforo, que
que son importantes en esa parte. La mayoría de los quelantes de fósforo que manejamos en la parte farmacológica o farmacoterapia comercial, todos vienen con calcio o con aluminio. Entonces, como mecanismo concomitante con esto, como mecanismo adverso, es que vamos a tener muchas veces constipación. Y en algunos que se manejan con aluminio, como el hidróxido de aluminio, podrían retener el aluminio. Y en los humanos hay determinadas, ya muy bien estudiadas las características que tiene que tener el aluminio, porque empiezan a tener toxicidad al aluminio. En los perros todavía no es muy claro la toxicidad al aluminio, entonces obviamente pues esto podría ser tenido en cuenta, pero no es en este momento es algo que podamos decir que hay que tener cuidado de que se van a intoxicar con el aluminio. No hay estudios concluyentes en estos momentos que muestren toxicidad con aluminio en perros y gatos. Entonces, en ese aspecto creo que podemos seguir manejando. Y hay algunos, como el carbonato de calcio, obviamente, que es muy efectivo en quelar el fósforo, pero como carbonato de calcio también va a aportar calcio. Entonces hay que tener en cuenta en aquellos pacientes que les estamos dando calcitriol, que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Al darles calcitriol, este aporte de calcio podría generar una hipercalcemia y entonces vamos a tener problemas diferentes. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado cuando suplementamos carbonato de calcio con el calcitriol. Por eso muchas de las recomendaciones es si vamos a dar calcitriol, pues más bien damos hidróxido de aluminio. Este es un quelante de fósforo muy importante, menos lo ponemos como información, no lo conseguimos en nuestro medio, el costo es altísimo, pero creo que es lo más nuevo, lo más novedoso que tenemos. El Renagel es Sevelamer, que tiene de bueno que no contiene calcio ni aluminio, entonces no hay ninguno de los efectos ni de toxicidad al aluminio, ni de que se tenga los efectos de hipercalcemia asociados con el calcitriol. Puede causar constipación, como todos ellos, el mecanismo de absorción de algunas vitaminas liposolubles, de vitamina D, ácido fólico, es importante porque interfiere en la absorción. Entonces en estos pacientes puede haber anemias megaloblásticas por deficiencia de ácido fólico, va a haber hiperparatinias por deficiencia de la vitamina D, y podría tener algunas alteraciones con respecto a la vitamina K, con respecto a la carboxilación del ácido glutámico que hace la vitamina K sobre factores dependientes de vitamina K, que son el 2, 7, 5 y 9 en la cascada de la coagulación. Entonces simplemente tener en cuenta, pero es un medicamento nuevo que se usa principalmente en países más desarrollados, pero posiblemente lo tengamos más adelante. Estos pacientes también vamos a tener en cuenta que decíamos que tienen anemia no regenerativa, anemia normocítica, normocrómica, porque no hay eritropoyetina. Entonces lo que hacemos simplemente es que vamos a mirar la necesidad de una transfusión. La transfusión o la eritropoyetina dependen de cada individuo. Nunca vamos a transfundir números, sino pacientes. Entonces muchas veces vemos que algunos recomiendan transfusión por debajo de 20 de hematocrito, otros por debajo de 15, pero realmente es la condición de cada paciente. Es a tener en cuenta el hematocrito, pero no vas a tener en cuenta su condición clínica. Entonces, podemos hacer transfusiones, podemos hacer tratamientos con eritropoyetina, ahorita vamos a hablar un poco de él. Y obviamente asociado con esto, pues algunos sulfatos ferrosos, algunos tratamientos paliativos para ayudar con el proceso de la formación de glóbulos. ¿Cuál es el problema que tenemos con la eritropoyetina? Que desafortunadamente muchas de ellas son humanas, son desafortunadamente proteínas humanas, y ahorita vamos a notar que pueden ser recombinantes humanas y que podrían generar toxicidad o hacer una respuesta sistémica por parte del perro o del gato a ese tipo de proteína. Pero algo importante que tienen las eritropoyetinas es que obviamente van a cuadrar, van a hacer una resolución de la anemia, va a haber una ganancia de peso, mejora el apetito, mejora el pelaje, incrementa actividad. Entonces el cambio va a ser un poco considerable, aunado a disminuir los niveles de urea y creatinina, pues por otros mecanismos que estamos hablando de que muchos de ellos son el suero, la hidratación, el consumo de dietas bajas en proteína
y todo este tipo de condiciones. Esto es importante porque les decía, la eritropoyetina se recomienda cuando los hematocritos están por debajo de 20, muchos autores hablan de transfusiones por debajo de 20, pero sería mejor empezar con eritropoyetinas antes de hacer transfusiones. Y normalmente manejamos dosis de 75 a 100 unidades por kilo, esto lo hacemos subcutáneo, y lo hacemos 3 veces por semana. A medida que va disminuyendo la anemia, lo vamos disminuyendo 2 veces por semana hasta llevarlo 1 vez por semana. Lo que pasa es que entre más demos, más posibilidades hay de generar los anticuerpos porque es una eritropoyetina recombinante. Se tienen eritropoyetinas recombinantes caninas y felinas, pero por costos pues no tenemos mucho acceso a ellos. Y obviamente aquí algunos de los efectos adversos de tener estos pacientes cuando empiezan a hacer respuesta a formar anticuerpos contra estas proteínas recombinantes humanas. Entonces muchas veces hay que quitarlas y hay que dar esteroides y hay que dar tratamientos pues, para ayudar un poco con los procesos de hipersensibilidad en este caso. Otra de las condiciones que vamos a manejar es la hipocalemia. Los pacientes insuficientes renales crónicos van a tener un nivel de potasio muy bajo y obviamente lo habíamos hablado ya cuánto aportaba el Harman por cada litro, que son 4 miliequivalentes por litro, o sea que por cada bolsa de 500 vamos a tener 2 miliequivalentes de potasio. El cloruro de potasio lo podemos conseguir también como cloruro o el citrato de potasio, entonces está simplemente las dosis a las que pueden ser suministrados, ¿sí? Siempre diluidos para no tener problemas. Estos animalitos, estos pacientes van a tener casi siempre hipertensiones asociadas a las alteraciones con la retención de cloro y de sodio, obviamente se va a retener agua, entonces vamos a tener pacientes que van a estar bajo ciertas condiciones de hipertensión. Y el tratamiento de la hipertensión, pues obviamente lo vamos a manejar con la furosemida, un diurético de ASA, que funciona muy bien en estos pacientes, entonces vamos a dar 2 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas, es una de las formas de disminuir la precarga. Podemos utilizar algunos beta bloqueadores como el propanolol o como el atenolol, en este momento funciona mejor el atenolol que el propanolol, porque en su mecanismo de acción ambos son beta bloqueadores, o sea, tienen un efecto en bloquear los efectos de la adrenalina o de la epinefrina, el efecto vasoconstrictor. El atenolol no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no hay tantos efectos relacionados pues, con la parte del sistema nervioso central. Podemos utilizar hidralacina, que es un vasodilatador periférico. El mecanismo de acción de la hidralacina se va a dar por un bloqueo del inositol trifosfato. Al darse un bloqueo del inositol trifosfato, va a impedir que sea liberado el calcio a través del retículo sarcoplásmico y obviamente como no se libera el calcio no se va a dar la contracción del vaso sanguíneo, entonces va a tener un efecto vasodilatador. Algunas condiciones para la hipertensión también son unas dietas bajas en sodio para disminuir de una u otra manera el arrastre osmótico que hace el sodio de fluidos. Inhibidores de la ECA son importantes porque al inhibir los inhibidores de la ECA estamos disminuyendo la capacidad del organismo formar angiotensina 2. Al disminuir el angiotensina 2 estamos disminuyendo la vasoconstricción periférica. Y la amlodipina, que es un bloqueador de canales de calcio, su nombre lo indica, es un mecanismo de acción relacionado con que se evita la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico y entonces este hace un efecto de bloquear el calcio y al bloquear el calcio vamos a disminuir la contracción de ese músculo en esos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces es como el manejo que lo hacemos. La amlodipina la vamos a llevar más hacia los gatos, los bloqueadores de canales de calcio como la amlodipina, también tenemos el verapamilo o el diltiazem, casi siempre nos vamos con la amlodipina o con el diltiazem, pero todos pertenecen al mismo grupo que son los bloqueadores de canales de calcio. Esto simplemente es una imagen para mostrar realmente lo que pasa con el hiperparatiroidismo renal secundario y todo lo que tiene que ver con el calcio en la sangre y la liberación de paratormona. Es creo que más una ilustración. Entonces ahí vemos el túbulo renal, vemos el calcio, los receptores que hay a la hormona paratiroidea y todo lo que tiene que ver con
la entrada y la salida del calcio desde el hueso mediada por la hormona paratiroidea. Por eso hablamos del hiperparatiroidismo renal secundario, porque en el proceso renal no hay una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa que convierte la forma inactiva de la vitamina D en la forma activa de la vitamina D para que medie la absorción intestinal de calcio. Entonces, como esta enzima no está, la absorción intestinal de calcio está alterada. El nivel de calcio está muy bajo en la sangre y entonces como mecanismo de esto va a dispararse la producción de paratormona por parte de la paratiroides y entonces esta paratormona lo que va a hacer es que va a sacar el calcio de los huesos para tener unos niveles adecuados en sangre, pero esto va a generar debilitamiento de los huesos y es lo que vemos como la famosa mandíbula de goma, ¿sí? Que es donde casi siempre empezamos a notar que estos pacientes tienen el hiperparatiroidismo renal secundario. Entonces, para evitar esto, a estos pacientes les vamos a dar el calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Ahí están las dosis en las que lo vamos a suministrar. Este simplemente va a mediar la absorción intestinal de calcio. Hay que tener en cuenta con los quelantes de fósforo que tengan calcio, porque podría generar hipercalcemias, entonces es simplemente una precaución. Los mecanismos y los efectos que vamos a generar, entonces creo que lo más importante es que tenemos la absorción intestinal de calcio se va a favorecer, entonces vamos a tener un aumento del calcio sanguíneo por mediación del calcitriol a nivel de la vitamina D. Corrige la hipocalcemia, entonces es importante, y su mecanismo también es importante porque podría ocupar algunos receptores en la glándula paratiroides y entonces de una u otra forma no va a facilitar el proceso de hiperparatiroidismo. Y para terminar con lo de la insuficiencia renal crónica, pues obviamente es importante la terapia dietaria, por lo que siempre hemos recalcado. Al disminuir la cantidad de proteína, va a disminuir la cantidad de urea indirectamente. Y obviamente al disminuir la cantidad de músculo o de carne que consume este paciente, va a disminuir los niveles de fósforo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces estas dietas vienen ya formuladas con un aporte energético mucho más alto a partir de las grasas, entonces creo que eso sería una buena opción. Algunos estudios muestran que la capacidad que tienen los omegas de disminuir la presión arterial, tener algunos efectos antiinflamatorios, coagulantes, en este caso más asociados a depósitos de coágulos que pueden estar presentando en esas lesiones de los glomérulos, pueden disminuir de una u otra manera la afectación de esos riñones. ¿Sí? Esto sería lo que tendríamos para insuficiencia renal crónica. Muchas gracias.